¿Cómo están ustedes? En esta edición de El Campo, la Industria Verde, vamos a recoger un poco lo que ha sucedido esta semana, arrancando por la reunión de la mesa de enlace con sus 4 dirigentes con el presidente Milei, que fue al predio de la Rural de Palermo, donde comenzó hoy la exposición. Que es el gran punto de encuentro del campo de la ciudad, y bueno, hizo el esfuerzo y es el primer encuentro de Milei con la mesa de enlace y va ahí. No fueron a la Casa de Gobierno, sino que él fue. Eso de por sí es un gesto, pero lo vamos a conversar con Mauricio Bartoli, fino analista, Clarín Rural, TN Campo, para que nos dé un poco su opinión y sus apreciaciones respecto a lo que fue este encuentro, qué se habló y qué conclusiones quedaron. Hablaremos luego con Lucas Maglio. Lucas es un experto en acuacultura, ingeniero recibido en Chile, con formación también en Argentina, hace muchos años, más de 20 años, que viene trabajando en grandes proyectos de producción de pescados, de salmónidos. Ahora está con un proyecto muy importante de truchas en Piedra del Águila. Pero bueno, hay una polémica, se ha instalado entre algunos chefs que se pusieron a opinar de cómo debe producirse el salmón y los riesgos y la ecología, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con el que sabe, que es Lucas Maglio. Muy interesante, un tipo muy formado y que nos va a dar un perfil muy concreto de lo que es el potencial y el presente de esta actividad en la Argentina. Hablaremos luego con Robbie Heinal. Robbie es un experto muy vinculado a lo que tiene que ver con el equipamiento de la agroindustria, pero el motivo por lo que lo hemos convocado es que su relación y su participación en la Fundación Plus que fundó Danny Greenstein hace más de 20 años y hacemos esta nota con motivo del lamentable fallecimiento de Danny Greenstein esta misma semana. Muy importante lo que se hizo de esta fundación, vinculando al campo con las necesidades de la sociedad a través de un mecanismo por el cual llegan los alimentos donados por los productores a los comedores bajo algunas fórmulas que permiten que sean fácilmente utilizables en los comedores y en los hogares de quienes lo necesitan. Y como siempre, Jorge Castro, hoy con un tema muy fuerte, que es esta presión letal que le está metiendo Trump a la Unión Europea, exigiendo una eliminación total de las restricciones a las importaciones de productos norteamericanos, lo cual también tiene sus coletazos para la Argentina, a favor en este caso. Así que estos son los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Imaginamos futuro, trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresas. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Mauricio Bartoli, quien es factotum en Clarín Rural y en TN Campo. Y lo que queremos es ver un poco qué fue lo que pasó esta semana, donde hubo un encuentro del presidente Javier Milei con la mesa de enlace en las vísperas del arranque de la Rural de Palermo.
Mauricio, ¿cómo viste esa reunión? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué tal, Héctor? Buenos días para todos. En realidad, la primera una aclaración. El factotum acá de Clarín Rural sos vos, así que si no aclaramos eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero bueno, gracias por el halago y vamos a los bifes. Creo que hay fundamentalmente que analizar hechos. El hecho es que el presidente, que no suele tener mucha diplomacia con nadie, tuvo el gesto de ir a la rural, de acercarse a lo que hoy en esta semana es el centro de la ruralidad en la Argentina, el campo en la ciudad. Me parece que es un dato que no se puede soslayar. Que se haya reunido con los representantes más clásicos del campo y que haya tenido el gesto de ir a mostrar un poco de comprensión, que de alguna manera no es menor tampoco que haya logrado que los 4 representantes de la mesa de enlace, donde hay diferencias, diferentes criterios, hayan reconocido ese gesto del presidente. Hecho esta aclaración central, me parece que el otro dato estructural es que vuelve a, digamos, a decir que no se pueden tocar las retenciones, que es un tema, bueno, que es muy discutible, por supuesto. La mesa de enlace le dice que cree que sí, que es posible discutir las retenciones, y mucha gente también lo cree. Pero ahí vos también has sido muy claro muchas veces, o en esta semana en el diario Clarín, en el cuerpo principal, diciendo todas las alternativas que se podrían analizar para reducir esa presión fiscal en un momento que realmente es complicado para el agro. Me parece que, bueno, unos dicen que no se pueden tocar las retenciones, otros que sí, y ahí es donde yo quisiera compartir con vos una reflexión que me parece muy sintomático del momento. Esta semana estuve participando en una jornada de actualización técnica de Don Mario en Rosario y se habló mucho del tema, por supuesto. Y lo que yo veo, y hay que decirlo con todas las letras, es que hay, como venimos diciendo, una comprensión de incluso del sector agropecuario a bancar a la política de Javier Milei, pensando desde un sentido más ideológico político de que, bueno, está consolidando un cambio estructural en el país y no quiere que, y esa gente del agro que ha sufrido tanto las políticas K, no quiere ninguna otra cosa más que no vuelvan los K. Entonces, de alguna manera, la verdad es que lo comprende a Milei. Muchos productores están diciendo, bueno, está bien, las retenciones nos están asfixiando, pero entendemos. Y no se transforma eso, no digo en una protesta, pero ni siquiera prácticamente en un reclamo. Es como que avalan la decisión presidencial de que la política agropecuaria no se puede tocar en este momento. Y del otro lado, también me parece como casi en una especie de condescendencia con Milei, tanto de la gente del campo como de muchos economistas de cualquier línea, digamos, ideológica dentro de la economía, que están diciendo, y bueno, sí, es un robo, Milei lo dijo, que iba a sacar las retenciones, todo, pero en este momento el Estado no puede prescindir de esos recursos, así que el campo que espere hasta el año que viene. Me parece que ya no es tiempo de hablar de Milei. Milei ha sido claro, él piensa una cosa y dice a su vez que no puede hacer realidad eso que piensa, que las retenciones son un robo, pero no las toca como política agropecuaria. El tema es los economistas, podríamos decir, y los productores o gente del campo que avalan esa contradicción, podríamos decir, Milei. Me parece que ese es el escenario de hoy. Veremos si se destraba de alguna manera o no y cuándo, ¿no? Yo creo que en la base de esto está en que en el sector muchos, quizás los más preparados, dicen que esto, si se eliminan los derechos de exportación, explota. Vamos a tener un fuerte incremento de la producción gracias a una mayor superficie, porque hay zonas que hoy quedan medio fuera del partido, y acá esto con mejor precio, vía eliminación de retenciones, serían viables. Y además la mejora de la relación insumo-producto, porque los insumos no tienen retenciones, hay que pagar por el dólar lleno. Entonces, la tendencia, si tenés un precio menor por el que por el insumo, es usar menos insumos, con lo cual los rendimientos bajan. En esa batalla estamos. Pero el gobierno y muchos economistas no creen que eliminando las retenciones vaya a aumentar la producción. Y eso es lo que está en la base de toda esta dinámica. Uno no se juega porque creen que no es así, que la respuesta es marginal, no existe, y otros que insisten en que sí. Yo estoy convencido de que puede haber una
realmente una explosión productiva, quizás no el primer año, pero sí el segundo, el tercero, esto se va para arriba, nos vamos a equiparar con el crecimiento que está teniendo Brasil. Pero bueno, hay que convencer a Sturzenegger, hay que convencer a Caputo. Me da la impresión de que el más convencido de todos es Milei, pero bueno, tiene su equipo y les tiene que prestar atención. Así que Sí, así como ahí me, estamos. sí, así como me halagás en esta interlocución, en esta entrevista para poder charlar con vos, quiero poner toda la carne al asador y contarte que me voy un poquito decepcionado de este encuentro con productores, ya te digo, en una jornada de actualización técnica de Don Mario, de productores líderes, que justamente salió este tema y muchos te dicen, yo les planteaba, pero ¿no te parece que se podrían sembrar muchos más lotes en ambientes más postergados que con la presión fiscal hacen que queden fuera de juego? Dice, no, pero eso no depende, casi como un argumento de economista financiero, eso no depende de que si bajan las retenciones, sino de la actitud del productor, que quiera sembrar o no. Me parece que no se está viendo y me parece que es clave hacer la autocrítica dentro del sector agropecuario. Hay que separar lo ideológico político de Milei como un anti-K de la política agropecuaria en sí y dar este debate económico productivo en la administración del Estado. Lamentablemente, te tengo que decir, así como miro la política, miro el sector agropecuario y me parece que ahí es donde más hay que trabajar, porque muchos productores o muchos del ambiente agropecuario están mirando más lo ideológico, que no vuelvan los K, que lo que se podría hacer para, como decís vos, soltar amarras en términos productivos. Es así, Mauricio, y creo que hay alternativas porque no necesariamente eliminar las retenciones como están hoy, que son retenciones definitivas porque son derechos de exportación, se podría modificar e implementar un mecanismo que sea un pago a cuenta o un empréstito forzoso que en lugar de sacártela sin anestesia te la pidan prestada. Lo hemos hablado más de una vez y seguiremos machacando con esta idea. Te agradezco muchísimo, Mauri, por estos comentarios, de haberla visto tan dentro y que la pases muy bien ahí metiéndote en la tecnología con estos muchachos de las semillas ahí en Rosario. Eso sigue firme, a pesar de todo sigue firme, eso también es una buena noticia. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funcionan mucho mejor con Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez, siempre. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a entrar ahora en un tema que ustedes saben que nos gusta mucho, que es el de la acuacultura, la producción de peces en el agua. Y vamos a hablar con el gran experto que tenemos en la Argentina sobre este tema, que es Lucas Maglio. Y Lucas ha sido noticia en estos días porque escribió un artículo en el portal de Clarín Rural y también en papel, en el suplemento del sábado pasado, que tuvo una repercusión fenomenal. Todo el mundo saliendo a defender a los salmones criados en el mar versus algunos que son por ahí los utilizadores, algunos cocineros, chefs y demás, que se la agarraron con el pobrecito salmón de criadero. Así que queremos refrescar un poco el tema y ver un poco, Lucas, dónde estamos parados. Hola Héctor, muchas gracias. Como siempre, estamos parados en medio de un torbellino de
de opiniones y de contradicciones constantes. Como ponía en la nota, por un lado hay un profundo compromiso supuestamente con el medio ambiente, pero después en los hechos concretos seguimos consumiendo salmón y seguimos consumiendo pescados de criadero. A nivel mundial hoy se consume más peces de cría que de pesca, ¿no? Entonces, es claro que el medio ambiente, de hecho nosotros mismos acá dependemos del medio ambiente para poder vender en el mundo, porque si no estamos fuera del mercado. Pero es fundamental entender que el mundo necesita más proteínas. Argentina tiene una oportunidad gigante por delante para incrementar la producción de peces y según la FAO tenemos la plataforma marina con el mayor potencial del mundo para producir el mar abierto en forma integrada, ¿no? Y por otro lado, tenemos el potencial eólico también más grande del mundo para usar esa energía y también producir paralelamente cultivos en tierra en forma rentable y sustentable. Eso en tu actividad privada, digamos, es lo que estás haciendo con la producción de salmones en algunas cuencas Ujú, hídricas. ujú. Sí, nosotros acá producimos trucha arcoíris, que como explicaba es un salmónido, un primo hermano del salmón del Pacífico, género Oncorhynchus, y es el mismo pescado que hoy están usando en muchos restaurantes de Buenos Aires y en gran parte del mundo. Nosotros particularmente exportamos el 100% del pescado. Acá no se trata es una actividad obviamente como cualquier otra, que si se hacen las cosas mal hay un efecto negativo para el medio ambiente. En Chile, producto del crecimiento vertiginoso que tuvo la actividad en los años 2000, la normativa fue atrás de la producción. Entonces hubieron casos que no fueron los más positivos para el medio ambiente. Después la normativa se fue ajustando a la producción y hoy la industria en Chile está muy consolidada con normas súper estrictas. Siempre está la crítica de los antibióticos, ¿no? Pero bueno, también las vacas, los pollos, los cerdos también cuando se enferman se les dan antibióticos. No es nada descabellado pensar que hay tratamientos terapéuticos. Y en el caso de los peces, con la posibilidad además de tener producciones 100% certificadas libres de antibióticos, como es nuestro caso y el de muchos otros, ¿no? El mar argentino tiene una oportunidad gigantesca y cualquier ejemplo que ponen siempre de Chile, la verdad que tampoco es ni siquiera replicable porque son condiciones totalmente diferentes. No podemos comparar un fiordo en el sur de Chile con una dinámica oceanográfica totalmente distinta, con una influencia de agua dulce muy grande a partir de la cordillera, con ambientes en mar abierto como tenemos en nuestra plataforma marina, muy distintas en las dinámicas oceanográficas a lo que es un fiordo. No tenemos ni una experiencia. Tampoco decimos, o por lo menos yo no digo que va a ser, que nos va a salvar y va a ser el futuro de la costa argentina, pero por lo menos tenemos que probar para tener datos concretos de que esta actividad sirve o no sirve, o por lo menos definir cómo desarrollarla para que sea sustentable para el ambiente y para la producción en Argentina. Pero a veces la opinión pública, un poco mentalizada por ciertas organizaciones llamadas ecologistas y demás, empiezan a instalar cosas como un logro, o sea, Tierra del Fuego libre de salmones, digamos. Bueno, puede Ujú. ser que alguna parte del mar que rodea a Tierra del Fuego no sea apto o que pueda generar algún problema, pero instalar que aquí no se puede en todo el entorno es quizá anticiencia. Es tal cual lo estás diciendo, Héctor. Nosotros tenemos muy pocos canales marinos y uno es el canal de Beagle y es un lugar donde yo ya lo he opinado, no es el mejor lugar para pensar en una industria intensiva. Es un canal de baja profundidad, tiene un nivel de navegación tremendo desde turismo, militar, de transporte de personal, pero fundamentalmente la enorme biodiversidad que tiene el canal de Beagle. Yo me sorprendí, estuve 4 veces ahí haciendo estudios y creo que puedo decir con algo digamos, no sé si es la autoridad, pero puedo opinar que no es el lugar para desarrollar una industria intensiva. Pero eso es muy distinto cuando uno se aleja de las costas, por ejemplo, de Río Grande, mar adentro. Ya a partir de 3 millas de la costa uno pierde visual con lo que está pasando en el mar. Y a partir de 3 millas hacia adelante, la situación ambiental es totalmente distinta. El mundo de la pesca está en una situación crítica. Desde el año 96 las pesquerías no se incrementan en volúmenes y si te fijas en las noticias en los últimos meses, la situación en Chubut, Río Negro, Santa Cruz con la pesca es crítica. O sea, estamos dejando los mares con los recursos muy complicados y la acuicultura claramente es una alternativa para que la pesca, no, digamos, yo no digo que deje de existir, pero sí se complemente con la producción, ¿no? Por eso lo citaba Jacques Cousteau que decía que tenemos que dejar de ser cazadores para pasar a ser agricultores del mar, ¿no? Agricultores del mar. Sí, yo me acuerdo que el gerente de una gran
piscicultura en Cádiz en el año 90, o sea, hace más de 30 años, me dijo, la ganadería es a la caza lo que la acuacultura a la pesca, ¿no? Entonces, no Exactamente, podemos sí, depender. exactamente. Todo el mar circundante a China es una cosa impresionante lo que es la producción, en muchos casos también vinculada a la producción agrícola, al arroz y demás. Hacen crustáceos, moluscos, toda clase, todo bicho de mar que va a parar al asador, se crían esos criaderos. Sí. Sí, vos sabés que hay un caso, el caso que yo pongo de la FAO. La FAO habla de una actividad que ya existe en muchas partes del mundo, que es la acuicultura multitrófica integrada, que es una maravilla porque los residuos, por ejemplo, de la producción de peces, pasan a ser aprovechados por filtradores, como en el caso de moluscos, como mejillones, y toda la fracción de nutrientes disueltos son aprovechadas a su vez por macroalgas. Entonces, los residuos de una actividad en un nivel de la escala trófica por encima de otras, pasa a ser el alimento de estas otras escalas tróficas, ¿no? O sea, peces alimentan moluscos y moluscos y peces alimentan macroalgas. Entonces, los residuos de una actividad pasan a ser el alimento de otras y en este concepto de economía circular, es una actividad que es extraordinaria. Y según la FAO, este tipo de actividad, Argentina tiene las mejores condiciones a nivel mundial. Y ante eso lo que hicimos como país fue, el único que podemos demostrar es una ley que prohíbe justamente esa actividad, ¿no? Entonces, y lo que pasa también es que hay mucha gente que sale a opinar, digamos, yo no tengo la razón, digo, pero me dedico a esta actividad hace más de 20 años. Y yo sé que hay mucha la gente que opina que seguramente no han estado nunca en una balsa jaula de peces, ¿no? Entonces, cuando la máxima esta de los salmones son contaminantes, no, hubieron casos que obviamente cometieron errores, pero no se puede generalizar de esa manera tan automática y simplista toda una actividad que es espectacular. Pero y además, Héctor, lo que una vez hablamos, hoy los salmónidos en general son casi, entre comillas, vegetarianos. En los años 2000 la dieta era un 70% de harina y aceite de pescado. Hoy es al revés. Hoy el 70% de los insumos que usa el alimento para peces, para salmones y truchas es de origen vegetal terrestre. Y que yo sepa, corregime si no, somos potencia mundial en el desarrollo de este tipo de proteínas terrestres. Entonces Por tenemos supuesto. las capacidades para desarrollar nuestras dietas y tenemos además de mercado. Argentina consume entre 10.000 y 15.000 toneladas anuales de salmón que importa de Chile y por nuestras rutas pasan 100.000, y hoy son más de 100.000 toneladas por año que van desde Chile a Brasil. Entonces tampoco el mercado es una excusa. La demanda actualmente en el mundo crece un 7% y la oferta un 3%. O sea que tenemos todo para empezar a trabajar en esta actividad. ¿Cuál es la clave de la eficiencia en la conversión de un salmón que tengo entendido es de 1 kilo de producto Sí. salmón por kilo de alimento consumido? Bueno, esa es otra, ¿no? Cuando se habla de impacto ambiental, la eficiencia alimentaria tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque un pollo, que es lo más cercano de los peces, está cercano a 2, creo. Un cerdo 7, una vaca de feedlot, no sé, 12, 13, son números, y los salmónidos particularmente están cercanos a 1, ¿no? Son muy eficientes. En primer lugar, no regulan la temperatura corporal, con lo cual no hay un gasto de energía para mantener la temperatura corporal. Y por otro lado, son dietas de alta energía, son alimentos que tienen arriba del 25-30% de lípidos y hace que sea muy eficiente la conversión de alimento a carne. Y eso hace también que la actividad sea mucho más sustentable a futuro. Hoy hay un indicador que se llama FIFO, que es el Fish In, Fish Out, que durante mucho tiempo fue criticado en la industria porque hace 30 años se usaba mucha pesquería oceánica para producir 1 kilo de salmón. Hoy esa relación se invirtió totalmente. Hoy se utiliza muy poco pesquería oceánica para generar 1 kilo de salmón. De hecho, hoy se está usando restos de procesos no aptos para consumo humano de la pesca, con lo cual la situación es muchísimo más sustentable en términos medioambientales de cara a futuro. Tenemos todo para hacer en esta materia. El tema es que muchas veces los que opinan son los que cocinan, por ejemplo, y es como si, creo que te leí cuando dijiste, es como si yo me pusiera a hablar de cocina, que Sí, déjenme a mí hablar claro. de pescado, yo hablo del ingrediente, ustedes saben de cómo prepararlo, y vayamos juntos. Claro, claro. Lo que pasa es que yo también entiendo, Héctor, que el tema del medio ambiente es una cuestión muy sensible y es muy propensa digamos, a volcarse a una causa que siempre es a favor del ambiente. Entonces, yo creo que involuntariamente y a veces sin mala intención,
mucha gente se cuelga de campañas que supuestamente están cuidando el medio ambiente, pero van en contra del más sentido común, ¿no? Por eso, cuando el caso de Narda Lépez, que publicaba truchas en su restaurante, yo le decía, pero es un salmonio el mismo que estabas criticando hace unos años, ¿no? Y la verdad que también nos movemos en auto y significan el no sé qué porcentaje de aporte de gases de efecto invernadero, el ganado también aporta gases de efecto invernadero, los celulares tienen también efectos en el medio ambiente, o sea, estamos rodeados de impacto. El tema es que tenemos que buscar la manera de que exista un equilibrio, si no, estas ONG que aparecen que promueven que la Patagonia vuelva a ser la misma que hace 500 años, y la verdad que es una idea un poco descabellada, porque hoy necesitamos darle laburo a la gente, necesitamos comer, el mundo necesita proteínas y tenemos un recurso espectacular. Obviamente que hay que hacerlo con cuidado, pero tenemos todo para hacerlo, ¿no? Hay ciencia y hay tecnología. Contanos un segundito para ir cerrando, ¿cómo es el criadero que estás manejando allí cerca de Bariloche? Estamos a 200 kilómetros al norte de Bariloche, en el embalse Piedra del Águila. Es un embalse artificial, es el río Limay que fue embalsado hace ya muchos años. Y tenemos todo el ciclo productivo integrado en forma vertical. Nosotros partimos de una semilla tenemos dos fuentes de ingreso, importamos sojas de Estados Unidos y durante un tiempo importamos también de Dinamarca y también tenemos desoves propios. Y a partir de ahí tenemos la siguiente fase del ciclo productivo, es una piscicultura, que es donde estoy yo ahora en este momento. Abajo mío están nadando cerca de 1 millón de peces y estos peces después de esta piscicultura en tierra, en estanques circulares, pasan al lago, al embalse, con 10 gramos, 15 gramos, donde se cosechan más o menos a los 3 kilos de peso promedio. Todo ese ciclo son aproximadamente 22 meses. Estamos certificados libre de antibióticos, tenemos certificación VAP, tenemos certificación ASC. La certificación ASC la promueve la WWF, la Fundación del Osito Panda, que seguramente habrás visto, que es una de las cosas que también decimos, bueno, hoy estamos validados por certificaciones súper estrictas a nivel internacional, que es digamos, la vía para poder emprender el crecimiento. Y exportamos todas las semanas, Héctor, como te contaba, exportamos todas las semanas a Estados Unidos, Canadá, producto fresco, desde hace ya un par de años, y exportamos producto congelado también a Japón, Lituania, Malasia y otros mercados. Le damos trabajo a 530 personas en forma directa, y se calcula que son unas 200 personas en forma indirecta. Pensá que esto en un pueblo que tiene 4.000 habitantes es prácticamente, el lunes hablaba con el intendente, más del 80% de la gente entre 18 y 35 años del pueblo trabaja con nosotros, ¿no? Entonces realmente, por eso cuando escucho a algunos, también estos nuevos especialistas que hablan de la actividad que dicen que no genera puestos de trabajo, bueno, yo os invito a que vengan acá a Piedra del Águila porque es una locura. Y ni hablar en Chile, ¿no? En Chile están cerca de los 80.000 puestos de trabajo en la duodécima región. Después del cobre, es la actividad que más valor genera a nivel nacional en Chile, ¿no? Fantástico lo que nos estás contando, Lucas. Te felicitamos por esta iniciativa, este conocimiento. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero en acuicultura. Estudié en Chile. Primero estudié la carrera de técnico en acuicultura en Bariloche, en la Universidad del Comahue, pero el grado de ingeniería y licenciatura que hice las dos, aún en Argentina no existe y bueno, en su momento, ya hace muchos años, lo hice en la Universidad Austral de Chile. Fantástico, toda una profesión, toda una actividad, a prestarle atención. Esto también es producción agropecuaria, truchas y salmones. Gracias, Lucas Maglio, por acompañarnos hoy en el campo de la industria verde. Será hasta prontito. A vos, Héctor, un gran abrazo y te esperamos, ¿eh? Sí, tenemos que ir por ahí, ya iremos pronto. Enseguida continuamos. Genética sustentable para el cultivo de algodón. En STIHL innovamos con calidad, tecnología y servicio para inspirar tus momentos e historias. STIHL, la fuerza para crecer. Conte, bienes raíces, líder en la comercialización de campos y activos rurales. Medio siglo creciendo junto al campo. Somos
A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Continuamos en el campo, la industria verde. Vamos a conversar ahora con Roberto Roby Hainal. Roby es un empresario vinculado al sector agroindustrial, proveedor de equipamiento para acopios, para exportación, para agroindustria en general, pero además es un activo movilizador social. Y el motivo por lo que lo hemos convocado es el fallecimiento de Dani Greenstein, factotum de un programa alimentario basado en donaciones de los productores y de gente del sector agroindustrial que hoy se canaliza a través de Solidagro, pero que tuvo su origen en el programa alimentario de la Fundación Plus allá en la crisis del 2002. Roby, ¿cómo estás? Queremos hacer una semblanza y recordar todo lo que ha hecho este hombre extraordinario por la vinculación entre el agro y la sociedad. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy triste, digamos que es una tristeza que te agobia un poco porque Daniel fue un tipo extraordinario y encontró inclusive en mí una vocación que tenía no despierta, que es el trabajar en proyectos solidarios, y me convocó con la crisis del 2001-2002 para fundar lo que fue después la Fundación Plus y colaborar, inclusive junto contigo, en el programa alimentario del Plus, el PAP, que es un nombre no muy elegante, pero sí un nombre de un programa de muchísima trascendencia, que fue a través de la soja texturizada, que es mal llamada una carne vegetal, es decir, de soja texturizada, para atender en principio a través de APRESID y de productores de soja para atender comedores de Cáritas. A partir de Cáritas se desarrolló después para un montón de otros beneficiarios, y entre los beneficiarios así muy fuertes y conocidos es Banco de Alimentos. El líder, el empujador de todo esto fue Daniel, que no viene del sector campo ni del sector agroindustrial. Yo soy sí ya de familia vinculado a la molinería y a equipamientos agroindustriales, sobre todo en acopios y en puertos. Daniel viene del sector petrolero, ¿sí? Sí. Y su vocación solidaria ha encontrado un nicho. Nosotros tuvimos un encuentro en ese momento con Jorge Casareto, que era el obispo de San Isidro y presidente de Cáritas. Nos transmitió cuáles eran sus inquietudes y ahí fue donde empezamos a desarrollar un plan, y contando con la cabeza y la inteligencia y la brillantez de alguien que era controller en una multinacional petrolera. Él era economista y abogado, pero además un tipo súper obsesivo, meticuloso, detallista, además de buen tipo y de sus cualidades humanas. Vale la pena refrescar un poco qué era lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Donde con la salida tan abrupta y descontrolada de la convertibilidad había quedado mucha gente muy complicada, incluso y fundamentalmente en el plano alimentario, en lo nutricional, y entonces desde distintas fuentes, incluso con Víctor Truco, APRESID, apareció la necesidad y la posibilidad de donaciones de soja. Pero lo que veíamos era que esa soja, digamos, no había una cultura culinaria, digamos, sobre todo en las capas más necesitadas, más populares, y en los comedores, para cocinarla. Así que quedaba muchas veces ahí como que el recurso estaba, pero que no se aprovechaba. Y a partir de tu idea de aprovechar los contactos que tenía con la industria que texturizaba soja, se encontró una vuelta para que se pudieran enriquecer carne picada, poder hacer pastel de papa, empanadas, hamburguesas, mezclando la carne con este texturizado. Para hacer eso, había que convertir al poroto en el texturizado, y todo eso se hizo a través de mecanismos de canje
que vos y Dani fueron consiguiendo también dentro de lo que es la agroindustria. O sea, que se logró algo fantástico convirtiendo soja en un alimento fácil de utilizar en los comedores y en las casas. Héctor, digamos, aquí hubo, tu intervención fue fundamental y vos fuiste una parte vital del engranaje del diseño de todo esto, y se desarrolló algo extraordinariamente innovador y original, que fue un programa alimentario donde no había movimiento de dinero y había movimiento de granos o porotos de soja. Costó mucho armarlo, hizo falta la capacidad y la inteligencia de Daniel y sus relaciones, porque él puso a su disposición, a nuestra disposición de la Fundación Plus, puso todo el equipo legal, contable, etcétera, para armar un circuito donde recibíamos donaciones de poroto de soja, ese poroto de soja iba a los acopios de AGD, de Aceitera General Dehesa, de ahí ellos nos donaban el pasón para entregar harina de soja de alta proteína desgrasada, para mandarla la harina de soja no es apta para el consumo humano, necesitamos un proceso. Necesitamos un proceso que es de cocción, y ese proceso de cocción se mandaba a otro molino Chavás, que no solamente hacían la cocción, sino también hacían el micronizado para poder meterlo en las extrusoras, que iba a una tercera industria. Todos esos movimientos se hacían con relaciones equivalentes de, por decir algo, 100.000 pesos de producto de poroto de soja equivalían a 100.000 pesos de harina de soja sin tratar eran 100.000 pesos que iban a la otra industria, y así se hizo todo sin movimiento de dinero. El resultado fue de muy alto impacto porque entusiasmó a todos, inclusive a los donantes, ¿sí? Y a las empresas intervinientes, y llegamos en poco tiempo a entregar a los comedores millones de raciones. Y la cosa es que no terminó con la crisis, sino que porque la Argentina siempre estuvo en crisis social, altos niveles de pobreza. ¿Qué está pasando hoy con ese programa? Bueno, es interesante de que el haber hecho sustentable algo tan inteligente. Hoy se mueve menos con el canje y mucho más con efectivo, a raíz de que la Fundación Plus fue casi cofundadora de Solidagro. Solidagro es una entidad de segundo grado que abarca 27 otras entidades, entre las cuales está la Sociedad Rural Argentina, está Cruz Roja Argentina, está Cáritas también, está el banco, está la bolsa de cereales la bolsa de comercio de Rosario. Es decir, y a partir de ahí incorporamos el programa del PAP a Solidagro, que lo potenció enormemente, ya sin la necesidad del canje y con donaciones, y mejorándolo en el sentido de dándole más flexibilidad. Un donante de Salta podía decir: quiero que atiendan un comedor en Salta, y nosotros podíamos mandar desde Solidagro directamente a Salta. Es decir, se potenció mucho. Hasta el programa tuvo su pico en la época de la pandemia, donde desde Solidagro se atendían más o menos a 1.800 comedores en el país, y de esos que abarcaban más o menos una población de 330.000 personas beneficiarias diariamente, ¿sí? Todo con perfil muy bajo, ¿sí? Y lamentablemente hoy ese programa se desarticuló bastante, producto de errores estratégicos, que fue meternos con los movimientos sociales, ¿sí? Y eso nos chuparon el programa. Pero no vamos a entrar en esos detalles. El programa que diseñó la Fundación Plus y que después mejoró y amplió Solidagro, tuvo varios premios, uno del Foro del Sector Social, otro del Banco de Galicia, porque fue un programa de una genialidad extrema. Y Daniel no solo fue el impulsor y el continuador hasta hoy de las entregas y de este programa,
sino que también se metió en el diálogo ciudadano y con inquietudes en un montón de otras áreas, digamos, llamémoslas políticas, pero apolíticas, ¿sí? Siempre estaba a favor del diálogo, a favor del consenso, a favor de un pacto de la Moncloa argentina, y se movió en muchos ámbitos en ese sentido. Yo no lo acompañé en esa parte, pero él estuvo muy metido en la Facultad de Derecho y fue profesor durante casi 20 años de algunas materias en la Facultad de Derecho hasta su muerte. Así que es una pérdida... Abogado y economista y además controller de una gran empresa petrolera argentina, hoy metida con intereses en Vaca Muerta y en todo lo que tiene que ver con este fenomenal desarrollo que está teniendo el petróleo. Él estaba también ahí, pero le dedicaba buena parte de su tiempo, los fines de semana, todo su tiempo libre, y a veces le robaba tiempo al trabajo para meterle para adelante con esto. ¿Sabes? Hay algo que quizá no conozcas o no recuerdes. ¿Cómo lo conocí yo a Dani? Fue una cosa increíble. Yo me enteré que en el Colegio San Andrés, del que vos sos egresado junto con él, fueron compañeros de la primaria. De la primaria ahí, solamente, sí. Bueno, todo eso. Bueno, él tenía una hija, que creo que tenía 12, 13 años, que había presentado en una feria de innovación que había en el colegio una maqueta con todo el proceso del biodiesel. Entonces me contaron esto, fui a verlo, me encontré con ella, me lo explicó todo. Y yo dije, ¿y quién te metió en esto? No, me metí yo sola, pero le pregunté cosas a papá ¿y dónde está tu papá? Está acá. Bueno, lo trae y ahí me lo presenta. O sea que entré por el biodiesel. Y ahí nomás me agarró, abrió una carpeta y me dijo, quiero afiliarte a la Fundación Plus, que era Participación Libre por la Unidad y la Solidaridad. Y al tiempito que vino la crisis, dijimos, mira, hagamos este programa de soja, y eso lo hicimos con Sí, fue extraordinario. Ahí nos conocimos nosotros también personalmente, ¿sí? Y trabajamos todas estas décadas juntos. Y él fue un gran impulsor, inclusive en Solidagro era el revisor de cuentas, digamos, ¿sí? Que ponía un poco nerviosos al staff de Solidagro por toda la meticulosidad que él requería, ¿sí? Y para el armado del programa él puso todas las cabezas contables y administrativas y legales de una multinacional petrolera, con lo cual era como que teníamos un staff de intelectualidad impagable, ¿sí? Valores, Roby, muchos. Los de Dani, los tuyos, los de todos los que acompañaron en esa epopeya que entregó más de 25 millones de comidas en donde más hacía falta. Sí. Te agradecemos muchísimo estos minutos en los que hemos podido recordar en una mínima expresión lo que ha sido el gran Dani Greenstein. Y lo que nos va a faltar, Eso es. Y además el sentido del humor que tenía era fantástico. Cantaba, hemos ido a recitales de él. Bueno, Daniel, esto estaba dedicado a vos. Un abrazo. Gracias, Héctor. Enseguida, faltaba más. Enseguida continuamos aquí en el campo, la industria verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entra en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge.
nuevo encuentro con Jorge Castro y Jorge, me parece que tenemos noticias fuertes esta semana. Así es. Héctor, el presidente Donald Trump le ha impuesto un arancel especial del 30% a las importaciones de productos de la Unión Europea al mercado norteamericano. Lo que esto significa es que esto está acompañado, esta medida del 30% de aranceles para las importaciones europeas al mercado de Estados Unidos, está acompañado de dos exigencias fundamentales que afectan de manera directa a la Argentina. El primero, le exige Estados Unidos, vía Donald Trump, a la Unión Europea, que abra la totalidad de sus mercados a las exportaciones estadounidenses, tanto refiriéndose específicamente a que esto tiene como en cuenta no solo los productos industriales, sino también los agroalimentarios, esto es, los derivados de la política agrícola común, que es el núcleo del proteccionismo europeo en general y específicamente de Francia. El segundo punto, de especial importancia, es que le informa Donald Trump a la Unión Europea que las exportaciones estadounidenses agroalimentarias medio oeste norteamericano y también industriales deben incorporarse al mercado europeo con arancel cero, precisamente teniendo en cuenta de que el dato estratégico fundamental que vincula a la Unión Europea con los Estados Unidos es que la Unión Europea tiene un déficit, un superávit comercial de 240.000 millones de dólares el año pasado, lo que significa en otros términos, como lo dice específicamente el presidente Donald Trump en su misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le dice específicamente que esto se debe, este superávit comercial que tiene la Unión Europea respecto a Estados Unidos, que para Estados Unidos es un déficit comercial de esa magnitud, se debe fundamentalmente a las políticas proteccionistas que tiene la Unión Europea, tanto en materia industrial como en lo que hace a la producción agroalimentaria. Dicho en otros términos, Héctor, esto lo que significa es que estamos ante un punto de eclosión histórica en donde culmina y cae el proteccionismo agrícola europeo, que ha sido el principal adversario no solo del Mercosur, sino específicamente de la Argentina y del agro argentino en los últimos 40 años. Esto es un acontecimiento de especial importancia, porque lo que está en claro ahora es que el proteccionismo agrícola francés, primordialmente, a través de la política agrícola común, que ha sido el núcleo del proteccionismo europeo en este periodo histórico, a partir de 1960, cuando el general de Gaulle exigió la política agrícola común como condición para que Francia participara de la Unión Europea, del mercado europeo. Lo que está en juego en este momento es precisamente que ha llegado el punto en que culmina y tiende a desaparecer la política agrícola común, que ha sido el principal obstáculo para las exportaciones argentinas al mercado europeo en los últimos 40 años. Es impresionante realmente lo que está aconteciendo. Nosotros estamos muy sumergidos en nuestras propias tribulaciones y a veces no vemos la película completa. Y esto que está es una vuelta más de tuerca en un camino inexorable, un mundo más abierto. Exactamente, exactamente. Más abierto y por lo tanto le permite al campo argentino, al agro argentino, desplegar toda su inmensa potencialidad como el sector productivo más innovador, no solo de la Argentina, sino uno de los más innovadores del mundo. Todo un mensaje en esta semana donde arranca la rural. Gracias, Jorge. Nos vemos prontito.
Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. En semillas, en nutrición vegetal, en nutrición animal, en agricultura sustentable, en mercados, en Rosario, en Argentina, en el mundo digital, en tu campo, en todos los campos. ALZ Agro, en todos los campos. A modo de cierre de esta edición del Campo La Industria Verde, retomo lo que conversamos con Mauricio Bartoli, referido a la reunión de la mesa de enlace con el presidente Javier Milei, que es cierto, coincido con Mauricio, que es muy fuerte que el presidente nada menos se haya corrido hasta la Rural de Palermo para tener una audiencia con la dirigencia, cuando lo natural hubiera sido que ellos fueran a visitarlo a la Casa Rosada. Bueno, se dio así y es una buena señal. El presidente en ese encuentro se sinceró una vez más, le dijo nuevamente las retenciones no deberían estar, son un mal impuesto, es el primero que vamos a eliminar, el próximo que vamos a achicar, pero por ahora no podemos. Una señal de impotencia que amerita una reflexión. Yo creo que sus economistas, y he hablado con muchos de ellos, no voy a hacer nombres, pero prácticamente con todos, les he propuesto la idea que también se comparte con parte del equipo que está en agricultura y que viene de la Fundación Barbiechando, de pagar lo que hoy se se extrae como retenciones con un bono. Es decir, el 80% del producto se paga cash y el 20% con papeles. Eso es empapelar, eso es deuda futura, es déficit cuasi fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, sí, lo más cómodo es el robo, pero no va a andar, no se puede, y además tiene un impacto muy negativo, no solo en lo político, sino concretamente en lo económico. Estamos dejando de producir. Sáquense de la cabeza la idea remanida de los tiempos de Horacio Ghiberti, allá en el peronismo de los años 70, de que no se produce un aumento de la producción porque los precios sean mejores. Un absurdo, acá eso ya está súper comprobado. Le pasó a Macri, eliminó las retenciones al maíz y al trigo, explotó, se duplicó en un par de años la producción de maíz y trigo. Entonces, ¿por qué no va a pasar lo mismo con la soja y con todo lo demás? Hay que terminar con ellas. ¿Cómo hacerlo? Con este mecanismo, 80% cash, 20% con bonos, a 10 años, como se arregló con los importadores, que se debían 40.000 millones de dólares al exterior por importaciones y el gobierno lo resolvió con bonos. Bueno, la propuesta es esta. Piensen en un mecanismo que permita que el productor cobre el precio lleno, una parte cash y una parte con papeles. No le gusta a Esper, no le gusta a Sturzenegger, no le gusta a Caputo, y lo más fácil es esto, lo que se está haciendo ahora. Pero a mediano plazo no va a andar. Hasta la semana que viene.